Estamos. Bueno, espero que todos me escuchen. Tuvimos un problemita técnico y estaba costando un poco comenzar. Acá vamos a prender un poco una luz como para que nos haga compañía. Bueno, espero que estén todos bien. Ahora voy a incorporar a Federico Lande, que es quien va a estar acompañándome en este nuevo ciclo de Ciudades Más Humanas. Así que denme un segundito que ya estoy con ustedes. Bueno, ahí lo estoy sumando a Fede. Esperemos que aparezca en un segundito y ya vamos a arrancar con la charla. Bueno, hola Fede, ¿cómo estás? Cese, ¿cómo andás? Todo bien, acá con un poquito de quilombo técnico al principio, pero bueno, Puede ya pasar lo eso. solucionamos, así que podemos arrancar la charla. Bueno, déjame que primero cuente un poquito de qué viene todo esto. Bueno, a Dale, todos los que, a todos los que están del otro lado, bienvenidos, bienvenidas. Es una exacto. nueva entrega del ciclo Ciudades Más Humanas que organizan la Municipalidad de Rosario junto a la UNR, la Universidad Nacional de nuestra ciudad. Mi nombre es Ezequiel Clerisi, soy periodista, trabajo en Rosario 3 habitualmente y hoy estoy acá junto a Fede Lande, Federico Lande, el psicólogo Federico Lande, a quien saludo. Hola Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo andás ese? Finalmente, acá estamos, bien. Sí, sí, finalmente pudimos arrancarlo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por sumarte a compartir con todos nosotros un poco tu experiencia. Y para los que no lo conozcan a Fede, tienen que saber que él es docente, además de psicólogo, es miembro fundador de la Asociación Santafesina de Terapeutas Cognitivos y autor del libro Psicología de la Actividad Física, Orientaciones Terapéuticas para reducir los riesgos del sedentarismo. Me lo había anotado ahí para no olvidármelo. Y también para que ustedes sepan, los que están acá del otro lado, es que a partir más o menos del minuto 40 vamos a abrir la posibilidad de que se sumen con preguntas, así que vayan pensándolo a lo largo que vayan escuchando la charla. Bueno, Fede, lo primero que se me ocurre preguntarte es un poco de qué va la terapia cognitiva conductal, digamos, ¿no? Como para entender un poco y ponernos en momento de qué vamos a estar hablando. Bueno, ese primero agradecerte a vos, a Fede, al espacio para poder contar un poco del trabajo. Más allá de lo académico y profesional, nos conocemos en otros contextos ese, Sí, ya total. vinculado al deporte, o sea que tenemos mucho para charlar. Me he acordado de caminatas desde la cancha por Pellegrini, hemos charlado muchísimo ese, así que encontrarnos está buenísimo, me pone muy Así contento. que, Y hemos mejorado, vos decís. Hemos Hemos mejorado mejorado. totalmente. Está bien. Antes, a ustedes que están del otro lado, antes estábamos viendo alguna foto junto a otro amigo, el negro Deep, y la verdad que decíamos, pasaron los años y creo que estamos mejor ahora que antes. Creo que un poco también tiene que ver eso el deporte, ¿no? Ahí va, Todos bueno. los tres estuvimos haciendo un poco de actividad física. Vos te dedicaste básicamente a estudiar este tema y a desarrollar toda una línea de trabajo al respecto que me encantaría que charlemos un poco de eso. Pero lo primero que me surgía preguntarte es Sí. de qué manera la pandemia, este contexto, interrumpió tus rutinas cotidianas. No solo las deportivas, sino tu vida en general y arrancar un poco por ahí. Está bien ese. Bueno, vamos a unir lo de la terapia cognitiva conductual con lo de lo que nos convoca, si te parece. Me Un parece poco, bárbaro. mira, mi formación académica tiene que ver en un momento interrumpir con cierta zona de confort que yo sentía en lo laboral, digamos, desde que me recibí, soy psicoterapeuta, pero en un momento me empecé a preguntar otras cosas que me corrieron de mi rutina diaria, que era ir al consultorio, a tener los pacientes, que es un trabajo súper gratificante y muy serio, pero yo necesitaba algo más. Eso, algo más que sentía de lo vocacional, también sentía que podía ser como una especie de curiosidad a explorar qué efecto tenía la actividad física, sobre todo a nivel de la salud mental. Era como una especie de, bueno, a ver, ¿qué sé hasta acá sobre actividad física, deporte? ¿Qué me enseñaron en la facultad? Y qué puedo encontrar, digamos, como relación entre alguna intervención en el cuerpo, en la actividad física, y que tenga algún impacto en la salud mental?
Y Claro, encontré en la caminata como una especie de herramienta psicoterapéutica, ¿sí? Que interrumpe, si vos querés, los procesos sedentarios en algún punto. Entonces, empecé a notar que la actividad física podía llegar a ser como una herramienta clínica de importancia e incluirla en los tratamientos, sobre todo en un cuadro que es un problemón, que es la depresión, digamos, un problemón porque la verdad que son de la mayoría de las consultas presentan algún cuadro o sintomatología depresiva en los pacientes. Entonces, empezamos a correlacionar datos. Yo trabajaba en una fundación, la Fundación Rosarina de Neurorehabilitación, y empezamos a averiguar cuánto se sabía de la actividad física en los tratamientos de la depresión. Y claro. empezamos a ver un montón de información y empezamos también a chequear qué costos tenía la intervención en actividad física, ya sea en el sistema de salud, en instituciones privadas y en el bolsillo del paciente, digamos. Claro. Y empezamos a notar que interrumpir el sedentarismo empezaba a tener como una serie de impactos bastante globales. Por ejemplo, mejora la postura, mejora la flexibilidad, cambia los estados de ánimo a hacer actividad física, mejora el sistema cardiológico, mejora a nivel de la memoria. Hay muchos estudios que relacionan los niveles de actividad física con mejoramiento en los procesos así de memoria. Ni hablar que tiene mucho que ver con la sensación de sentirse bien, de sentirse saludable, toda una serie de impactos que se generaban con interrumpir el proceso sedentario. ¿Tá? Por otro lado, lo que empezamos a ver que aquellos que interrumpían el proceso sedentario no solo que expresaban todo esto, sino que se asociaba a algo muy importante que es una especie de intervención en lo que se conoce como síndrome metabólico y que se Ajá. incluye muchos problemas: sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes tipo 2, colesterol, La ni diabetes hablar. tipo 2, ¿qué sería? ¿Insulino dependiente? Para tener una idea más. Exacto, sí, pero la tipo 2 es la que tiene que ver con mucho, por supuesto, hay como un background que no cualquiera hace una diabetes tipo 2, pero mucho con el estilo de vida, Ok, cómo te alimentás, los niveles de actividad física, los niveles de estrés. Todos estos síndromes metabólicos tienen mucho que ver cómo vos vivís la vida. ¿Me entiendo. explico? Entonces hay toda una serie de cuadros clínicos que tienen que ver con tu estilo de vida. ¿Y qué detectábamos ahí? Que en todos estos cuadros los pacientes eran sedentarios, la gran mayoría, digamos. Claro. Era como un Entonces, patrón que se iba desarrollando en cada uno de ellos, como para tener exacto, una idea de dónde intervenir. exacto, que era lo común. Entonces, con Lucas Raspalvo lo conoces, hemos Sí. hablado muchas veces de él. Bueno, trabajamos muchísimo. Dos herramientas. Él por un lado la meditación y yo por el otro lado la actividad física. Porque ¿qué nos interesaba a nosotros? ¿Qué nos interesa todavía? Es ver que tratamiento tiene bajo costo y Claro. muchos beneficios. Fíjate, era como una mirada en ese entonces bien también de que les sirva a los sistemas de salud, sobre todo, digamos. Sí, sí. Intervenciones bajo costo. Y a Y la ahí persona empecé yo. también, en cuanto al contexto por ahí económico que uno tiene hoy en día en Argentina, también te suma. Si vos encima podés evitarte algún tipo de gasto y generar algo que te genere bienestar, es un win-win, digamos. Exacto, no es solo que uno lo detecta a nivel objetivo en todo esto que es estos factores de riesgo que empiezan a modificarse, sino que hay toda una experiencia interna eso que voy a decir de el bienestar, el sentirse bien. Y tiene un impacto, al ser yo psicólogo, que me interesaba, que era un impacto psicológico, digamos. Más allá de todo eso, que son de otras especialidades, como psicólogo me interesaba saber cómo era esto de sentirse bien cuando vos hacés actividad física. Y ahí está toda una psicología que empecé a estudiar, por supuesto, siempre vinculándome con otras profesiones, con kinesiólogos, cardiólogos, psiquiatras, Sí, sí, un profe de equipo de educación salud, física. digamos, ¿no? Exacto, de salud, exactamente, sí, sí, sí. Y de esta búsqueda, digamos, de salud a través de este fenómeno del movimiento. Que por el otro lado es bastante dejado de lado en la formación de grado en psicología, por ejemplo. Se Ajá. sabe muy poco sobre el fenómeno de la actividad física y qué impacto tiene en salud mental. No se estudia, hay hasta como una especie de desvalorización a veces, en algún punto en este sentido, en el nivel académico. Entonces, bueno, es súper a explorar, obviamente. Es una construcción. Ahí te quería justamente hacer una pregunta y antes que nada saludar a todos los que nos están mandando saludos a través acá de Instagram, así que un saludo también para todos ustedes. Fede,
una cosa que me da vueltas en relación con todo esto que vos me estás contando es, y también un poco en el marco de ciudades más humanas, es tratar de preguntarte y de pensar juntos, es cómo afecta por ahí a la psiquis de las personas esta cuestión de tener que estar encerrado un poco contra tu voluntad, sabiendo de que vos estás aportando, digamos, a una situación de salud que es beneficiosa para todos, pero que no por eso deja de afectarte, digamos, el hecho de no poder salir a caminar, no poder ir al gimnasio. Ujú. Digamos, a mí de hecho me pasa, digamos, hace 2 meses que estoy ¿A acá vos te pasa? encerrado, hago ejercicios en casa, e inclusive me cuesta mucho a veces poder tener la regularidad que tenía antes, inclusive las ganas. Así que me gustaría un poco que vos, que tenés pacientes que obviamente que tratan este tema, cómo están llevando ellos este encierro y cómo vos pensás que uno puede disipar por ahí ciertas ansiedades. ¿Cómo pienso que lo están llevando? La verdad que mal, en lo que respecta a mi área. Mal, mal. Sí, sí, De hecho, hace poco. yo doy fe. Exacto. Y hay mucho también ahí de, de qué tanta flexibilidad se puede tener en estos contextos para no interrumpir, siguiendo esta línea, un estilo de vida que acordate que nosotros lo podemos tocar de varios lugares. Yo trabajo con deportistas que también les cuesta, le ha costado adaptar su rutina, personas que hacen deporte por placer y también le ha costado, desde todos, digamos, los estamentos del área de la actividad física y del deporte ha habido dificultades. Mirá, en general lo que yo te diría es que en algún punto es como una especie de verificar bien cómo uno puede replantear sus objetivos. A Y ahí ver, ya empieza lo mental. Yo siempre te tengo que derivar al plano de lo psicológico, que hemos visto en esta instancia, perfecto. porque ese también no había demasiado escrito en todo esto, y es como, te vuelvo a decir, estamos en una etapa de construcción y me interesa también saber qué va a pasar en unos años, a ver qué hemos logrado y qué hemos logrado aprender en este contexto. Claro, sí, sí. En principio hay como una especie de replantearse los objetivos y ha funcionado bastante bien. Por ejemplo, Bien. si la idea era hacer tanta actividad física durante tanto tiempo, de cierta manera es plantearse otra forma de hacer los ejercicios, por ejemplo, otros objetivos, otra forma de experimentar la actividad física. Por ejemplo, yo trabajé muchísimo en este contexto con estrategias de relajación, por ejemplo, A ver, ¿cómo en sería un poco deportistas. eso? Digamos, es como mezclar una cuestión más de respiración, de bajar la cabeza, las Exacto. revoluciones. Exacto. Mira, yo creo que primero tenemos que ver cómo es la persona que hace actividad física, cómo es que hace que se mantiene en la actividad física, A ¿sí? Y ver, cómo son aquellos que no se mantienen en la actividad física, los que podemos llamar personas que son sedentarias. Aquellos que vienen haciendo actividad física es porque en su estilo de vida han sido lo suficientemente flexibles como para adaptar algo que en algún sentido, en principio, se hace por placer o porque hay una serie de motivos, a su vida. O sea que una persona que ha podido incluir actividad física en su vida es una persona que ha sido bastante flexible en su organización. ¿Me ok, explico? Entonces, era un poco ayudar a que recuerden que han sido lo suficientemente flexibles como para mantenerse en la actividad física en este contexto. ¿Qué se podría hacer de distinto de lo que se viene haciendo como para, en algún punto, sostenerse en la actividad física? Porque ese es el claro. gran problema. Porque también lo que pasa, Fede, o por lo menos yo te doy mi experiencia personal y terminamos haciendo como una especie de terapia Me en encanta, me vivo. encanta, me encanta. Mejor ese. No, lo que me había sucedido en muchas ocasiones, y me imagino que a mucha gente también, es como querer abandonar a mitad de la rutina, ¿no? Y al Ajá. principio un poco me frustraba con eso, pero después entendí de que, bueno, mirá este contexto, lo que es, estoy en mi casa, estoy en la cocina de mi Bien. casa, vestido como cuando voy a entrenar, me sentía Bien. medio ridículo ya de por sí, pero así, haciendo los ejercicios y demás, dije, en un momento fue como que me liberé y dije, no, bueno, ya está, hago hasta la mitad, mañana sigo haciendo otro tiempo, digo, no tengo que hacer los 40 minutos que hacía habitualmente. ¿Eso está bien, digamos, plantearte esa lógica? Exacto. Esto es lo que yo te decía, el nivel de flexibilidad, exactamente. Y lo que vos planteás es muy interesante ese, porque para nosotros, los psicólogos, la actividad física se inicia en lo mental muchas veces, con la Ok. intención de querer hacerlo. Exacto, ¿me explico? Eso ya demanda una especie de proceso, si querés, mental, que se inicia sobre todo eso con tener ganas, con tener la intención. Ahora,
cuando nosotros chequeamos esto de si la gente tiene ganas de hacer actividad física, aún en este contexto, aún que sean deportistas o aún que lo vengan haciendo durante mucho tiempo, la verdad que la gente no tiene ganas. Entonces, lo que fuimos viendo es que no es necesario tener ganas para hacer la actividad física. Hay que ¿Cómo hacer la sería? actividad física sin ganas. ¿Me explico? Y Sí, las ganas van llegando en el momento. En general se cree que a los 10 minutos ya empieza uno a sentirse distinto. ok, Entonces, hay una especie de falsa creencia, podemos decir, de que para hacer actividad física hay que tener ganas. Entonces, hay toda una cultura de la motivación que es fantástica, pero que no es suficiente. Cuando uno le pregunta, en general a la gente que hace actividad física o al mismo deportista cuando va a entrenar, si es que tiene ganas y no tiene ganas, la verdad que no son muchas las veces que se tiene ganas y en general se va igual, se entrena igual, ¿sí? Entonces en este punto es destrabar la idea de que para hacer algo con actividad física o con deporte hay que tener ganas. No es necesario. ok, Las ganas van a llegar después. Eso se llama razonamiento emocional. Ahora, el sedentario a lo mejor ha tenido ganas en este proceso de cuarentena, ¿sí? Y el gran problema para nosotros va a ser ¿se han podido mantener? Porque lo que vamos entendiendo es que ha habido muchas lesiones también, ejercicios mal hechos, mal claro. planteados las rutinas. Hay todo un gran espectro ese. ¿Me explico? Lo que es Sí, sí, bueno entender que no es solo mover el cuerpo. Para nosotros hay toda una gama de variables y de situaciones que tienen que apuntar a que haya como una especie más de cultura de la actividad física, no basada en procesos motivacionales, te diría yo, ujú, sino que esto tiene mucho más que ver con cómo quiere uno vivir la vida, ok. básicamente. O ¿Me sea que, explico? para que yo entienda, ¿no? Vale. Para ponerme en situación, o sea, el hábito vos lo generás a partir del razonamiento, de decir, che, esto me hace bien, esto me Exacto. suma, y aunque no tenga muchas ganas, Me está prendo de bueno, eso. claro, me pongo en eso. Y ahí te hago otra pregunta, que sería, viste que hay como una idea, por ahí es mía, ¿no? No sé si es general, pero como que vos tenés que hacer una X cantidad, lo que vos decías antes, ¿no? Esto de 10 minutos a los... Bueno, ¿se puede hacer un minuto, por ejemplo, de ejercicio por día, por ponerte un ejemplo? Exacto. Sí, claro que se puede. De hecho, es una indicación bastante común hacer 1 minuto de actividad física por día, meditar 1 minuto por día. Son técnicas que en algún sentido favorecen al mantenimiento de la actividad física o del aprendizaje en la meditación, por ejemplo, ese. Está buena la pregunta porque un poco mi mirada mucho tiene que ver con la crítica en este sentido, de repensar lo que veníamos estudiando. En este punto es, ¿alcanza con la indicación de 30 minutos de actividad física por día? ¿Le alcanza al paciente a detectar que haciendo 30 minutos de actividad física por día es suficiente? Claro. Y cuando uno lo ve en el sentido de, como vos decís, de cierto razonamiento, 30 minutos no es nada, ese. ¿No? Tal cual. Ahora, a nivel psicológico, 30 minutos es un montón. Sobre todo cuando está toda esta historia personal que yo te decía, cuando se esperan a tener ganas, cuando en algún sentido se viene intentando y no se puede sostener. Entonces, pensamos en repensar la indicación, porque ¿qué nos dice la investigación? Es por el otro lado ese, que se indica mucho actividad física. Y aún así, los datos dicen que el 65% de la población argentina es sedentaria, ese para que vos me entiendas. Más de la mitad de la población no llega a hacer 30 minutos de actividad física por Sí, sí, día. es un Entonces, montón, realmente. tenemos que repensar, la idea es cómo el sistema de salud indica la actividad física ese. Entonces, ya nos damos cuenta que todo lo que se viene intentando no viene funcionando. Ujú. Entonces, ¿qué puede aportar la psicología en este caso? Es que en algún sentido hay que destrabar ciertas ideas. Y en este sentido es fundamental ese lo que vos decías en un momento, el razonamiento, pero un razonamiento centrado en valores, en el para qué yo voy a hacer la actividad física. ¿Me Ujú. explico? ¿Para qué? Yo siempre cuento un caso que a mí me marcó mucho, que a un paciente que había tenido un paro cardíaco, ¿sí? Y por supuesto, todo el sistema de salud le indicó actividad física, Claro. seguro que él lo había intentado muchas veces antes, y después de haber vivido una experiencia tan extrema, ¿sí? Yo le pregunto, bueno, ¿y para qué usted va a hacer actividad física? Y me dijo, para poder ver crecer a mi nieto. ¿Qué Fuerte. me estaba queriendo decir? Que cuando no tenga ganas, de ahí se va a agarrar, de ese Claro. aspecto que nosotros
que decimos que es mental, que está centrado en valores, en el para qué de la práctica. Bueno, y Entonces, también, perdón, sí, Fede, ahí, que me quedaba dando vueltas y que creo que se puede unir con esto, es también cuando vos decís esto de buscar incentivos, a veces también pensarlo de si vos estás trabajando durante muchas horas sentado, ¿no? Por ejemplo, y te tenés que exacto, trasladar a tu lugar de trabajo, poner en auto o en colectivo. O sea, exacto. no podés usar una bici, por así decirlo. Sí, sí, Digo, está bueno esto, ¿no? También de pensarlo, decir, che, como incentivo, bajate antes del colectivo exacto. para disfrutar de caminar y ver la ciudad, no sé, por decirte una cosa. Por Parece medio ejemplo, naif, pero a mí, por ejemplo, me pasaba mucho de que me bajaba, yo trabajo allá en Canal 3, que queda Avenida Perón al 8000, ¿no? Al 8100. Y me bajaba a Francia y Mendoza y caminaba desde ahí hasta mi casa, que era Leni bien, Peregrini. Y era, me bien. despejaba la cabeza, digo. También eso, ¿cómo te suma para esto que vos venís comentando de decir, che, buscate un incentivo por ese lado, buscate el incentivo perdón, de tu sobrino, iba a decir, pero de tu nieto? Exacto, exacto. Ese está muy bien lo que planteas porque en algún punto, fíjate que la actividad física uno se la encuentra en la vida cotidiana y esa es la idea. No es Claro. que hay que salir a buscarla como se indica, vaya al gimnasio, haga 30 minutos de actividad física. Es, primero, ¿dónde la encontrás en tu vida? Esa es la idea. Por eso yo te decía, pensemos en esto de la actividad física como algo más que mover el cuerpo, sino cómo la podemos llevar para el lado de que sea como una especie de estilo de vida Ok. también un estilo de vida de las comunidades, digamos, ¿me explico? Que haya mucho más posibilidades de movimiento. Y en este punto ese es salir a buscar la actividad física relativamente, es encontrar la actividad física, como vos decís. Una estrategia es incluir más actividad física en tus desplazamientos en la vida cotidiana. Entonces, si vas al trabajo en colectivo, bajarte antes, tomártelo antes. En otro sentido, es, si vos estás mucho tiempo sentado, hay un tipo de actividad física que se llama pausa activa, que en general puede durar 5 minutos. Me explico, que se hace en el lugar del trabajo y es, siguiendo esta línea, interrumpir durante 5 minutos el trabajo o hacer el trabajo distinto. Esto es, tal vez parado, tal vez en movimiento, ¿sí? Y volver a sentarse. Se conoce como pausa activa y es otra idea totalmente, si vos querés, distinta a la indicación clásica de haga 30 minutos de actividad física por día, que no viene funcionando. Fede, ¿alguna vez pudiste llevar esto mismo que me comentás a la práctica en alguna empresa, en el sentido de que, viste que por ahí los empleadores a veces suelen tener visiones como muy conservadoras dentro de lo que es el ámbito de trabajo y les cuesta por ahí entender de que ese beneficio mental, si vos querés, y físico de su empleado va a repercutir positivamente en su desempeño laboral? Digamos, ¿cómo has interactuado por ahí con empleadores? ¿Te has encontrado con gente compleja para entender esto que propones o todo lo contrario, bien abiertos y predispuestos? Súper interesante cómo lo planteás y hay un montón de proyectos siempre ahí a la espera de poder aplicarlo y otros que ya tenemos, por ejemplo, hecho que son súper interesantes ese. Ujú. Mira, en general hay diferentes formas de proponer esto, porque lo que uno cree que, si nos ponemos a pensar, el empresario debe entender que lo que vamos a hacer aparentemente va a tener un efecto que le va a redituar, si vos querés, que no es una pérdida de tiempo. Vos tenés que pensar, en este sentido, es como hasta cierta lógica. Un empleado Ujú. sano, activo, físicamente, rinde mucho más, falta mucho menos al trabajo, responde mejor cognitivamente, es una estrategia que reduce el estrés. Por eso yo te decía que tenemos que pensar que esto de la actividad física es llevado a pensarlo como un estilo de vida. Y tiene todo este impacto, digamos. Está lleno de estudios que plantean que el ausentismo es menor cuando los empleados son físicamente activos. Claro. Por el otro lado, el empleado sedentario, en general, se asocia el sedentarismo a muchos problemas, por ejemplo, musculares, dolores cervicales, de cintura. Tenés como una correlación bastante alta también. Y en este punto genera también como un sistema de gastos también al Claro. sistema de salud, vamos a decir, y al empresario. Entonces, primero había que llevarlo por ese plano para que se prenda. Por el otro lado, también teníamos que entender que en este sentido, el primero que lo tiene que verificar es el empleador. Claro. ¿Me explico? Sí. Porque esto de la actividad física, y es un gran problema, suena muy bien decir los beneficios que tiene la actividad física. Yo lo leo por todos lados. Está lleno de estudios. Hay mucha en Instagram que nos muestran los beneficios de la actividad física. Eso la gente ya lo sabe, ese.
Hay Claro. que, en un punto, correr el gasto en publicidad, si vos querés, sobre los beneficios de la actividad física y buscar herramientas que ayuden a la gente a que se mantenga en la actividad física. Me encanta Vos pensás justamente que... eso que planteás, porque a veces, no sé si te pasa a vos también, yo laburo mucho el tema de tecnología, es uno de los que más por ahí trato de abordar, porque es donde me siento más cómodo, y me da muchas veces la sensación de que todos, incluido uno, se legitima como sujeto a través del me gusta de alguien en una red social. Y esa cosa, no sé si, y lo veo mucho con el tema del deporte, tipo, entrenando acá, entrenando allá, y después resulta que esa persona es completamente sedentaria, porque en realidad está haciendo eso para que el otro lo legitime como sujeto a través de un me gusta, por darte una cuestión. Digo, ¿cómo rompemos con eso para que realmente entendamos de que es como vos estás contando ahora, que es beneficioso desde un montón de lugares? eh, hay dos, viste, en general la tecnología en esto de la actividad física está lleno de estudios que lo asocian al mantenimiento del sedentarismo. Yo Claro, no tomé este lado. Yo intenté entiendo. trabajar el lado positivo de la tecnología en algún punto, tal es así que hay un proyecto que se llama arroba 7000 pasos en Instagram que coordino, en Claro. donde la gente nos manda la captura de pantalla de la cantidad de pasos que hace por día O sea que en una... cumplió, ese sí puede decir que cumplió. Exacto, y a mí me encanta ponerle me gusta. ¿Me explico? Sí, sí, ¿Me explico? Entonces, y me encanta que otros comenten su nivel de actividad física y que se motiven. Y yo les pregunto y les pido que me lo manden. Yo busco claro. todo ese espacio de compartir, sobre todo los logros, porque hay mucho en juego a nivel psicológico cuando uno cumple los 7000 pasos, por ejemplo, eso te hace querer mantenerte en la actividad física. Claro, Entonces, no uno de los perder. grandes problemas es... Exacto. Son herramientas para el mantenimiento de la actividad física. Ahí tenemos que poner la investigación, ahí tenemos que poner, si vos querés, la inversión en publicidad. ¿Cómo ayudar a la gente a que se mantenga? Por año, el sedentario en general se inicia entre 2 o 3 veces en la actividad física. Ujú. O sea que tampoco el problema es que la gente haga actividad física, se inicie. Porque la Sino que gente sostenga. sabe que la actividad física le hace bien, se inicia y todo el sistema no lo podemos mantener. ¿Me explico? No lo podemos mantener el sistema de salud, no lo pueden mantener muchas veces los gimnasios, no lo Claro. puede a lo mejor mantener un profe. Entonces, hay que intentar buscar otras herramientas. La tecnología, en este punto, favorece el mantenimiento de la actividad física, por ejemplo, en este sistema basado en número de pasos. Ok. ¿Me explico? Sí, sí. Y el reforzamiento viene también por el me gusta. Y a mí me interesa mucho eso. ¿Me explico? Buenísimo. Sí, Yo sé que es un lado de la moneda ese. Por supuesto, todo lo que se estudia y se trabaja, el efecto negativo, por supuesto que está, y no soy necio, digamos. no, Pero no, pero está bueno que este me lo otro, cuentes a mí, sobre todo, porque yo sí tenía una visión un poco más negativa. Y esto que vos que me estás contando me gusta porque me aporta una mirada que yo, por ejemplo, en ese tema no tenía. Y también me da toda esta sensación de cómo lo colectivo exacto. refuerza a lo individual, en el sentido de que ver a otros haciendo la misma actividad que hago yo me termina motivando. Y me llama mucho la atención que de eso no se necesite tanto el vínculo humano, sino que lo puedas hacer a través de una herramienta tecnológica y sobre todo teniendo en cuenta el contexto en el que estamos hoy, más allá de lo que era previamente, ¿no? Digamos, en donde hoy sí, lamentablemente, tenemos que estar separados. Uh -huh, uh -huh. Eh, Mirá, hay una especie de también de puesta en crítica, si vos querés, en la idea del distanciamiento social, del aislamiento físico. Las palabras tienen un impacto tan fuerte a nivel de las emociones que durante todo este tiempo nosotros hemos intentado hablar de una especie de distanciamiento físico, no social. Yo te digo, yo doy clase en la universidad, di todas las clases vía Zoom, no conozco la mayoría de los alumnos, pero fue un fenómeno social y sigue siéndolo, y las clases son muy interactivas y súper interesantes, digamos. He dado charlas a lo mejor en este contexto para 400 personas de toda Latinoamérica y yo estaba en mi casa solo y me escuchaba el retumbar, pero sentía que era un fenómeno social importante lo que estaba pasando. Claro. En esto de la actividad física, es muy importante el tema
de ese motivo social, si vos querés, para el mantenimiento. Por eso están estos grupos de running, por ejemplo, después hay grupos de caminata, y a mí me interesa que lo tengamos en consideración en este hecho de que hay mucha gente que en la sociabilidad mejora a nivel mental y Claro. emocional. Entonces, ¿cómo podemos empezar a pensar también en esta vuelta en la actividad física, no perdiendo de vista que para muchos la actividad física es un fenómeno social? Entonces, Claro. podemos avanzar en algún momento en este intento de ver cómo retomamos en ese fenómeno, porque la verdad que es un fenómeno interesante, digamos, a repensar en esta área tan chiquita que es el área de la psicología de la actividad física, pero que tiene bastante impacto ese. Fede, ahí justo el negrito Deep está escribiendo que dice que no nos olvidemos de la alimentación como una cuestión importante y realmente tenés razón, negro, es Por supuesto, verdad eso que decís, es absolutamente de acuerdo. sin Uno cuando duda. empieza a entrenar también cambia los hábitos de alimentación para mejorar. Y lo que te quería preguntar después, Fede, era cómo una vez que vos te iniciás en la actividad física, y en este desafío que ustedes como equipo de salud tienen para que la persona no deje y siga adelante, es qué incentivos encontramos para que una actividad que debe ser placentera no se transforme en un displacer, digamos. ¿Qué cosas, Exacto. porque viste por ahí que te pasás de máquina, es como que arrancaste, te gustó, te sentís bien, físicamente estás bárbaro y sentís que das un poco más, que a mí me pasaba, por ejemplo, cuando corría. Yo llegué a Sí, tener una cuestión de capacidad de aire que me permitía correr 9 kilómetros, pero mi cuerpo no me permitía 9 kilómetros, ¿se entiende? O sea, la rodilla me empezó a doler muchísimo y terminé dejando la actividad por ese displacer. Bueno, ¿cómo exacto. hacemos los que somos sobre todo deportistas amateur? Uno, o para convivir con el dolor y que no sea algo que nos haga dejar la actividad, o todo lo contrario, decir, che, mirá, te da el cardio, te da un montón de cuestiones, pero no tendrías que hacer 9 kilómetros. Exacto. Y un tema súper amplio, me interesa muchísimo ese lo que decís, sobre todo tener en cuenta en esto de qué pasa cuando rompemos la rutina, interrumpimos la rutina de ser sedentario y pasamos a ser físicamente activo. ¿Qué pasa en todo ese proceso Claro. de mantenimiento? Eh, Mirá, en principio hay como una falsa creencia también de que para hacer actividad física y que sea beneficiosa te tiene que doler al final, que tiene que ver algo que te duela. En los pacientes que yo trabajo, sedentarios, crónicos, si querés podemos llamarlo, Claro, más que le duela apuntamos a que sea placentera lo poco que dure y el ejercicio que genere placer más que dolor, en principio. perfecto. La llegada del dolor es más adelante en la modificación comportamental, sería. Y tal vez ahí apelamos a otro sentido que es la tolerancia al dolor, porque también la persona que es sedentaria tolera poco el dolor en este sentido de la modificación. Tal vez esté acostumbrado a los dolores de siempre, pero no a dolores nuevos, y eso se activa todo un sistema de alarma que hace que la gente diga, no, me duele todo, no voy a hacer actividad física. ¿Me explico? Tal Ahí va. cual. Y después, si vos querés, nos adelantamos un poco en la evolución y cuando vos ya estabas corriendo y lo hacías con ese dolor y demás, hay varios puntos de ese. Primero, en una carrera con uno mismo para hacer actividad física toda tu vida, te va a lesionar más de una vez y por diferentes motivos, digamos. En este punto el tema no es lesionarse y no volver a hacerlo, es en el modo en que se vuelve, ¿sí? Hay un nuevo aprendizaje. Entonces vos ya sabés algo más de vos mismo, ¿no? De vos mismo, Claro. de cómo hacer la actividad física. Y yo te decía, hay que buscar esa flexibilidad mental para decir, bueno, ¿cómo adapto? Sabiendo que esta es mi limitación, digamos. ¿Me explico? Claro, sí, Y sí, sí. nuevamente, si esa limitación se puede llegar a tornar como un objetivo y tolerar cada vez, tal vez más dolor o una forma distinta de hacer la actividad física, ese. Hay muchas cuestiones a considerar después de una lesión, que está buenísimo, que haya también ese, yo te lo sugiero si lo querés, Sí, sí, dale, consultar en dale. el sistema de salud, consultar en los profes, por qué te dolió, cómo podés Bueno, modificar. Hay todo un sistema que te va a estar esperando si vos querés. Eh, ahí me encantó eso que decís, Fede, porque mientras vos me estabas comentando todo esto, yo también estaba pensando para adentro de decir, qué mal educado, no, en la actividad física he estado en esos momentos, porque
a veces uno, siendo sedentario sobre todo, que yo me reconozco también en ese lugar, por lo menos hasta hace un año atrás que empecé de nuevo actividad física con regularidad, lo que te pasa es que vos decís, bueno, quiero arrancar, arranco, pero después no tengo un plan de trabajo. Y ni siquiera pienso en un plan de trabajo, ¿me entendés? Me mando. Digo, soy Eso es claro, mental. me mando, qué sé yo, veo que hay gente que está caminando en el Parque Urquiza, que me queda cerca, y digo, bueno, sí, yo también me sumo y empiezo a correr, y de repente me pasa todo esto. Acá justo uno de las personas que nos está acompañando habla del tema de la rodilla y de cómo la rehabilitación lo ayudó. Y yo por ejemplo, no ni siquiera pensé en eso cuando me lesioné, fue como que me dolió y dije, listo, basta, hasta acá llegué. Entonces lo que te quiero preguntar es, ¿cuán importante es, primero, ver profesionales de salud, tanto como psicológica como de salud en general, previo a empezar? Y lo otro es, ¿qué importancia tiene plantearte un plan de trabajo con objetivos chiquitos, medianos y grandes? Está muy buena la pregunta. Acuérdate que siendo psicólogo, mi primera indicación es que vaya a hacer una consulta a un apto físico que se llama fundamental siempre, Ok. digamos, condición sine qua non, O sea sí que o lo sí. primero que le decimos a los que están del otro lado es, anda al médico. Condición, condición sine qua non, exacto, para la Perfecto, actividad física. listo. Distinto es cómo los psicólogos planteamos la actividad física que nace en la intención mental ese. Y eso Ok, lo podemos empezar a trabajar aunque no esté el apto físico, pero ver qué factores mentales están en juego y hay un montón. En ese ok. sentido es súper interesante ese área. Ahora, esto que vos decís, a nivel psicológico, una de las razones por las cuales la gente se mantiene es porque tiene una especie de feedback. Esto es, si yo hago un comportamiento, ¿qué me devuelve el comportamiento que hice? Y esto es, si yo no me planteo hacer 5 kilómetros por día, digamos, si vos querés, o no me planteo una meta que yo sé que estoy cumpliendo o que me da como una referencia, es pasa esto que vos decís. Está ese tipo de entrenamiento abierto que está bien, pero en lo que vos me planteás me parece que es bueno entender que para que uno se mantenga tiene que haber una especie de feedback. Y son de dos tipos. Uno es bien cuantitativo, a nivel distancia, numérico, si vos querés, sobre todo, Sí, obvio, sí. el tiempo en que lo haces. Y otro a nivel, si vos querés, más interno, que es el que nos interesa a los psicólogos, que es qué experiencia aparece cuando vos estás haciendo la actividad física. Entonces, si vos en ese día, a lo mejor te planteas hacer actividad física porque estabas muy estresado o muy ansioso, cuando esa ansiedad se disipe, el objetivo está cumplido. Ok, ¿Me explico? Porque bien. se reconoce que la ansiedad en algún momento va a ceder de la actividad física. A lo mejor en otro contexto te cede a los 10 minutos, a lo mejor a los 30 minutos, a lo mejor no cede nunca, pero ese impacto vos tenés como referencia. Hay que tener en esto ese un feedback que se llama. El feedback hace que uno esté orientado en el para qué de la actividad física. Si no, es otro tipo de actividad física que uno se puede plantear, que es más meditativa, si vos querés, y esto es hacer actividad física porque sí, sin buscar nada a cambio. Ok. Hacerla por el solo hecho de hacerla. Sí, ¿Me y también explico? me parece que ahí está bueno, algo que tiene relación con esto, y que por ahí, para el que no lo haga en particular, es el descanso mental que te da hacer actividad física. Es un momento donde vos Otra no vez, un estás. psicólogo ahí. Exacto. Eso es genial, digamos, ¿no? Que uno está todo el día pensando. Ah, no sé, a mí me pasa mucho eso No, 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 inclusive está muy bien. de despertarme, viste, la noche pensando en el laburo, en cosas que vos decís, ¿por qué esto? Y realmente el deporte te ayuda a que todo eso se disipe, digamos, ¿no? Exacto. Tiene ese impacto que es el que buscamos desde el área de la salud mental. Esto que vos Claro, decís como fenómeno. Por el otro lado hay todo un sistema, ese que no podemos perder de vista, que es que hay drogas que te generan el mismo impacto, por ejemplo, ansiolíticos. Cuando vos claro. estás pensando mucho y estás muy cargado, hay gente que prefiere tomar ansiolítico y no, digamos, no estamos haciendo un juicio de valor, sino que el sistema también tiene toda otra serie de ofertas mucho más rápidas, distintas, como más, si vos querés, formalizadas. Entonces la gente, y lo mismo que yo te decía en la diabetes tipo 2, colesterol, entre elegir un modo rápido y, si vos querés, legalizado en este sentido, prefiere la medicación que hacer actividad física como tratamiento. Ujú.
¿Me explico? Entonces, la idea es que articular, si vos querés, que el sistema de salud integre la actividad física de una forma distinta de lo como se viene integrando, sobre todo para el mantenimiento de la actividad física, integre los aspectos mentales, que es esto lo que estamos como en algún punto proponiendo acá. Todo esto que vos me decís es incumbencia del psicólogo, me relaja, me explico, eso es lo que nos interesó en el primer momento. Sí, lo que uno Eh, cree que por ahí es físico, en realidad también está muy vinculado con la mente, digamos, ¿no? Con el bienestar mental, psíquico. Separamos entre cuerpo y mente solo los fines de que nos entendamos, pero somos una unidad. No existe salud física si Sin también no hay salud. salud mental. Es una salud integral. Entonces nosotros, este movimiento es más indirecto. ¿Cómo el cuerpo genera la salud mental? En general estamos más entrenados a cómo aspectos psicológicos modifican el cuerpo. Entonces, esta búsqueda va más desde lo comportamental, como vos decías al principio, la terapia cognitiva comportamental. ¿Cómo lo comportamental modifica aspectos mentales? Fede, Hay, me parece súper interesante el tema. A ver si este razonamiento que hago tiene alguna asidero y cómo lo ves vos. En principio para los chicos, para los chicos en la primera infancia, sobre todo en la cuestión de la escuela, ¿no? exacto, Sobre todo con mucha obesidad que se da dentro de los niños por el consumo de productos que tienen mucho contenido graso y demás. Pero también, digo, para tener una visión positiva y que eso nos permita después encarar proyectos de vida de cualquier tipo. Y lo pienso mismo con un laburo que vos venías haciendo, mirá cómo lo ato, de actividad física en Villa Banana. Digo, esta exacto. cosa de darle a un montón de personas que tal vez tienen una situación de vida material y obviamente psicológica compleja por el lugar en donde viven, a través del deporte ayudarlos a ver otros horizontes. Vinculo estas dos Exacto, cosas, ¿no? Tanto de la escuela, que me parece un recontra tema de los total. chicos y que por ahí uno tiene una idea, viste, de la escuela es como un lugar en donde vos depositas al nene para que se eduque, pero en realidad educarse también son otras cuestiones. Y me pasa lo mismo con los barrios por ahí más marginales. Me gustaría que una opinión de esos dos lugares y de cómo la actividad física puede mejorar la calidad de vida en estos dos espacios. Exacto. Mira, tenemos como una especie en la historia de cada paciente que recibimos que es sedentario, en general no hacen referencia a las clases de educación física, en las escuelas, ¿tá? Y cómo han sido sus experiencias. Y en la escuela secundaria lo mismo. En general hay como una revisión de todo esto porque las experiencias en general no han sido buenas. Yo te estoy hablando en general, digamos. Entonces, podemos repensar los lugares donde ya el niño está en la actividad física. Claro, Digamos que no hay que ayudar a que pase todo esto 20, 25, 30 años después, donde los niveles claro. de sedentarismo no paran de crecer. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Ahí hay un lugar súper interesante. Por ejemplo, tal vez habría que repensar la manera en que se hace la actividad física, cuáles son sus objetivos, para pensar en la educación en la primera infancia. Nosotros tenemos muchos trabajos hechos en relación a cómo es el vínculo entre los cuidadores, sobre todo la madre y su hijo o hija, en relación a la actividad física. Y hay muchos estudios que chequean el nivel de sobrepeso o obesidad de la madre vinculado al nivel de actividad física del hijo o hija y cómo creemos que va a ser en el corto plazo. Entonces, el nivel de juego es totalmente distinto. El uso del cuerpo de una madre que es físicamente activa a la hora de tirarse, de jugar, de levantar al hijo, a la hija, de saltar, su disposición es totalmente distinta a una madre, si vos querés, que los estudios planteaban esto de con sobrepeso u obesidad, que no es una condición el peso para no hacer actividad física, no tiene nada que ver esto, para entender de que el uso del cuerpo es totalmente distinto. Entonces la interacción es más de tipo verbal, quédate cerca, no te vayas tanto, y del otro lado vemos que la comunicación es más, hay una educación del cuerpo. Entonces, Claro. también la Y familia te tiene cuesta menos muchísimo. mover tu cuerpo también, ¿no? Digamos, te Exacto, cuesta menos exacto, cansancio, menos desgaste. exacto. Y no es un juicio de valor, es modo de interacción, ¿me explico? Entonces, digamos, lo que te quiero decir, está la escuela, pero antes pensemos que la familia en esto del cuerpo educa muchísimo, muchísimo.
¿tá? Ponele que esta instancia la perdemos, entre comillas, después tal vez la perdimos en la escuela, en esto de que tenemos que repensar las clases de educación física, que es un lugar mágico, digamos. Ver a Claro. los chicos hacer actividad física es increíble. Después están los territorios, digamos, en este sentido que vos decís, ¿qué contexto te lo permite? Y bueno, ya hace como una especie de muchos años, el Negrito Dip participa, ni hablar, con la Peña Patón Guzmán, que vos tuviste en la inauguración ese, y con lo que una agrupación que está, Iván Moreira, un amigo de hace muchos años, Comunidad Rebelde, nosotros encontramos que el deporte es un lenguaje común ese. ¿Me explico? Sí, Vos podés hablar de fútbol, por ejemplo, y ni hablar del fútbol, en cualquier contexto. sí, te acerca. Todos vamos en... Nosotros usamos esa herramienta, si vos querés, el deporte porque nos permite interacciones, nos permite la metáfora, nos permite otro uso del cuerpo, el planteo de valores. Entonces, nosotros siempre llegamos al deporte y por suerte nos ayudan muchísimo los medios, ni hablar del Patón, que es digamos, el que encabeza todo esto y nos tira las ideas. Encontramos en el deporte como este lenguaje común. Viste que es tan amplio en algún sentido. Y Comunidad Rebelde en sus inicios tomó una cancha que está ahí en Villa Banana, un potrero, ¿sí? Se protegió ese potrero para que se siga haciendo deporte, y ya hace mucho tiempo, atrás en Negrito Dip, Beltrán Ruiz, ¿sí? Otro gran tipo. Ahora en Newell y Central, se hizo un clásico, digamos, de la no violencia, 2014, Sí, en no, el centro creo que lo de cubrió Villa Canal Banana. 3, si yo no me equivoco. Exacto, Sí. exacto. Y bueno, para mí, a ver eso en esos momentos, a mí me hizo un quiebre total y para poder entender todo esto. Acordate que yo interrumpí mi rutina de psicólogo de consultorio que estaba todo el día sentado ahí, vos me explico. Entonces, ver todo Sedentario. esto es... Exacto, sedentario. Nuestro trabajo es sumamente exacto ese. Yo lo tengo muy en cuenta, no lo Bueno, dudes. yo escribo una computadora todo el día, así que imagínate que siento lo mismo, me pasa Exactamente. igual. Exactamente ese. Entonces, esto que hablábamos, en el deporte se encuentra, por lo menos en nuestro caso, pensamos un lenguaje común, digamos. Y ahí sí, por el otro lado, digamos, estos programas de pausas activas, si vos querés, o estos programas de aumentar los niveles de actividad física, tienen mucho que ver con el contexto, digamos, con el territorio. Y en este último tiempo, sobre todo en lo que nosotros pensamos que era importante, ¿sí? Entender que el fútbol femenino también empezó a encontrar un lugar, Alucinante. por ejemplo, en los barrios. ¿Me Qué explico? bueno. Sí, sí. Entonces, ya hay como una especie de repensar totalmente esto con perspectiva de género. ¿Está? Entiendo, sí, sí, sí. ¿Me explico? A mí lo... Entonces, la Perdón, te iba inclusión a de la decir mujer en que... el deporte va más allá de lo estético, esto es lo que te quiero decir. Esta creencia de que en algún sentido hacemos actividad física para vernos bien Claro, físicamente y esto de la yo, apariencia no es suficiente. yo te lo preguntaba también, porque me parece que en base a todo lo que también vos estás contando, es como que el deporte también te ordena, ¿no? O sea, te ordena y ordena tu vida. En el sentido, esto que Exacto. antes el negrito Dick comentaba acá entre los comentarios, esto de que te obliga, por ejemplo, a alimentarte de otra manera o a tratar de buscarle la vuelta para comer un poco más sano o para evitar, si no puedes comer tan sano, por lo menos evitar determinadas cosas que ya sabes que tienen muchas calorías, te dice, te da un horario. Entonces, por ahí que si sos una persona que te cuesta mucho eso y que sos desordenada, porque también ser sedentario es producto de ser desordenado. Me gusta eso. Claro, Puede viste, es ser. como que si vos tenés todo un quilombo, por así ¿Eh? decirlo, perdón, pero es como que te da más cosas ponerte a ordenar, porque, y decir, ¿qué hago? No, me quedo en el sillón, ya fue. Sí. Y creo que lo que tiene el deporte es esa disciplina que te ayuda, ¿no? Lo pienso así en Exacto. voz alta, en realidad lo pienso Sí, y es como una pregunta que te hago a vos, si vos considerás que también eso es así, de que te ordena, de que te da también una perspectiva para trabajar otras cuestiones, no solamente de tu salud física y mental, sino también de tu relación con tu trabajo, tu relación con otras total, personas. total. Tal es así que, por ejemplo, lo que vos decís, el impacto en los cambios de hábitos, como hablamos, y nosotros intentamos entender que la actividad física demanda un estilo de vida, obviamente, como decía el negrito, esto va a la alimentación, porque
la noción del cuerpo se modifica, obviamente, y no solo eso, sino que cuando vos vas a hacer la actividad física, la sentís de una manera distinta según lo que comiste. ¿Me explico? Entonces, Está cuando bueno uno va charlar. progresando en eso, cuando uno va progresando en el autoconocimiento, si vos querés, corporal, va notando variaciones que antes tal vez no le prestaba atención. Entonces, uno Eso de los sería, por motivos, ejemplo, cuando vos decís un día, hiciste la misma rutina de X cantidad de ejercicios, te sí, sentiste muy bien cuando terminaste, pero al otro día te sentiste liquidado y te pones a ver y comiste galletitas, qué sé yo, todo el día. por ejemplo, exacto, exacto. Y hablar, es todo un área que yo no manejo, que estaría bueno decírselo a Fede, que dice que venimos bien, que piensen, pero ya lo trabajaron a nivel nutricional, ya lo trabajaron, ¿sí? Por eso mismo, digamos, que es como nosotros creemos que al pensarlo como un estilo de vida, impacta en esto, ese. Claro, Y no solo esto que vos decís, sino que pensar en esto de cuando uno se plantea el hecho de la actividad física, yo te decía que la planificación es fundamental para tener un feedback. ok, Entonces, incluir la actividad física en tu rutina hace que tiene este fenómeno también indirecto de organización del día. Entonces, una de las grandes propuestas es cómo uno al inicio del día o la noche anterior o al pensar en planificar la semana, dónde incluye la actividad física y su tiempo de ocio que gira en torno a las distancias de la actividad física. Entonces, claro. son todas como herramientas más, escapan a lo motivacional, sino que tiene que ver como cómo vos te organizás el día y eso va a impactar en lo motivacional, digamos. Entonces todo el sistema cree que es al revés. Nosotros creemos que esa es una de las grandes críticas que podemos hacer. Todo Claro. lo que gira en torno a la motivación, la cultura de la motivación, que es compleja y por lo menos no viene funcionando. Eso es lo que Entiendo. podemos decir. Exacto. Bueno, nos van quedando 5 minutitos. Si alguien tiene del otro lado que nos está escuchando alguna pregunta, este es el momento ideal. Así que vayan abriendo o vayan pensando si la quieren escribir, la vamos a ir leyendo y le vamos a preguntar a Fede. Yo por último me gustaría preguntarte, como a modo de cierre y en este contexto, porque es un poco lo que motiva todo esto de ciudades más humanas, es si crees que vamos a volver a tener una actividad física, el ejercicio de la actividad física como la prepandemia, o si no, que vamos a tener que readaptarnos a una nueva forma y obviamente que eso seguramente va a afectar a cómo nosotros nos percibíamos mentalmente sobre la actividad física previa. Yo creo que si no se interviene en este sentido de cómo pensamos las ideas vinculadas a ayudar a la población a que esta flexibilidad que yo te digo y cómo buscar nuevas formas de planificar la actividad física basada en el mantenimiento, ¿sí? Vamos a no solo que se va a modificar porque se tiene que modificar, sino que creo que tiende a empeorar, digamos. ¿Me explico? Entonces, hay que intentar prevenir bastante, porque tal vez hay un gran entusiasmo, ¿me explico? Pero Sí, yo te vuelvo a sí, insistir, el entusiasmo dura poco, hay que pensar mucho en la idea de cómo ayudamos a la gente que se mantenga no basado en el entusiasmo, no claro. basándonos en la motivación, por eso la gente ya se ha iniciado, digamos. ¿Me explico? Sí, sí, Eh, perfecto. Bueno, Mirá, ahí Fede, está, si te dale, parece, vamos a ir cerrando porque tengo mucho miedo de que se nos corte la transmisión y quedemos dale, en el dale. aire. Así que en Sí. principio es agradecerle a la Municipalidad de Rosario y a la Universidad Nacional de Rosario por invitarnos a esta charla, a este ciclo de ciudades más humanas. Para que lo tengan en cuenta, el programa va a incluir podcasts, workshops, va a tener un montón de actividades. Esta misma charla que acabamos de tener acá con Fede, que estamos teniendo en realidad con Fede, va a estar subida a YouTube para que la puedan chequear y volver a ver en el caso de que así de lo quisieran. Y bueno, Fede, te dejo un poco el cierre a vos para que digas aquello que tengas ganas de contarle a la gente que nos está acompañando en este momento. Agradecerte a vos el reencuentro, Sí, muy bueno, totalmente. muchos recuerdos. A Fede, a Gigi, bueno, que hizo el contacto, a la Muni, ni hablar, a Cultura Rosario. Eh, y sobre todo, repensar la actividad física desde lo mental. Esa es digamos, mi idea, que la repensemos desde ese lugar y ayudar a la población a que tenga herramientas para el mantenimiento de la actividad física. Yo tengo Ujú. esta propuesta de 7.000 pasos, que
es una de las maneras. Pero tiene que haber muchos más, hay muchas más, y de eso se trata, en la construcción del cambio. Sí, genial. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Bueno, Fede, no me quiero olvidar de decir que el próximo jueves a las 18 horas, también por el YouTube Live de Cultura, va a haber una mesa internacional sobre espacios culturales, educativos y urbanos. Va a estar invitada Jacqueline Moll, Jorge Melguizo y va a moderar Patricia Drived, ¿eh? Estén atentos, eso va a estar subiéndose al sitio de rosario.gov.ar, así que lo pueden chequear ahí. Fede, yo te quiero agradecer personalmente por el tiempo, por los conceptos, realmente volver a verte es un enorme placer y escucharte es otro gran placer. Así que muchas gracias y espero que nos veamos pronto. Gracias, ese. Bueno, nos Nos vemos. vemos. Un saludo a todos ustedes que estuvieron del otro lado acompañándonos. Nos vemos en la próxima entrega de Ciudades Más Humanas.